¿Cómo están? Bueno, quería hablar un poquito a partir de la charla de ayer que tuvimos en el canal de Cultura Teológica, hablar un poquito de esto de a veces confundir el mensaje con la forma. Y creo que es un tema muy interesante para abordar desde la teología, es decir, no como mera homilética, sino como teología. Se puede hacer teología de las formas en que el mensaje es dado. Qué tema, ¿eh? Y es algo que me vengo replanteando hace un tiempo también. Si el cristianismo no es una homilética del judaísmo, es decir, Pablo no dejó de ser judío al expandir el cristianismo. Jesús no dejó de ser judío al ser Mesías y al ser el fundamento de la cristiandad y del cristianismo, o de la teología cristiana y de la iglesia. Entonces, ¿hasta qué punto el cristianismo no es una homilética del judaísmo, una homilética purificada, o más bien de un judaísmo purificado, redimido por Dios a través del cristianismo? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? En la antigüedad todos los pueblos tuvieron la revelación de Dios. Es decir, Pablo habla de que en Romanos, de que todos los pueblos tienen en su corazón una ley, son ley para sí mismos, él dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Entonces, en ese sentido, tienen la posibilidad de conocer a Dios más allá de la predicación cultural, digamos, que el cristianismo hace, con las misiones, con el evangelismo, con llevar el evangelio. Entonces, una persona que no conoce absolutamente nada de Jesús, que nunca escuchó nombrar el nombre de Jesús, de Cristo, que nunca escuchó el evangelio, tiene la posibilidad de salvarse. Y el tema de la charla es la salvación fuera del cristianismo. Es la charla de ayer. ¿Hay salvación fuera del cristianismo, fuera de la iglesia? Bueno, evidentemente Pablo da a entender que es posible. Pero también aclara que el hombre no quiere igual obedecer a Dios, no quiere hacer lo bueno. En este caso, en el texto de Romanos, parece que lo bueno es arrepentirse de sus pecados y disponerse a la gracia del perdón de Dios, fuere como sea, en la medida en que el hombre no conoce el sacrificio expiatorio de Cristo. Pero ese es el punto. ¿Hasta qué punto el sacrificio expiatorio de Cristo no es una homilética del perdón de Dios, no es una homilética del sacrificio que Dios hace para perdonarnos, de la voluntad que Dios tiene de limpiar nuestro pecado y de tener una relación con nosotros a pesar de nuestra miseria? Pero eso se da en la medida que surge el arrepentimiento, en la medida en que el hombre quiera volverse a Dios y en la medida en que el hombre quiera retomar y hacer las paces con Dios. Entonces, todos los pueblos de la historia que no han conocido ni el judaísmo ni el cristianismo tienen la posibilidad de salvarse porque hay una revelación en su corazón, en la constitución de su propia naturaleza, en su psicología, en su experiencia. Hay una revelación a la que ellos pueden acudir para conocer que han pecado, que han violado las leyes de Dios, el mandamiento de Dios, la ley moral de Dios, o la ley natural, como se lo quiera ver, y que necesitan
volverse de ese error, que necesitan en alguna medida resarcirlo, ya sea en la cotidianidad, con sus hijos, con su pareja, con el prójimo, con la naturaleza, con Dios mismo, con uno mismo. Entonces, hay cosas que se pueden resarcir. Si yo sin querer rompo un vidrio de un vecino jugando a la pelota, puedo ir y comprárselo y reponérselo. Ahora, si mato a alguien, es difícil resarcir ese hecho, porque no puedo volver a la vida a esa persona. Entonces, evidentemente hay cosas en la vida que no se pueden dar vuelta. Entonces, ante eso, no puedes volver atrás. Pero Dios puede perdonarlo. ¿Cómo se hace para volver atrás? Para desandar el camino de esas personas que han violado, que han matado, que han asesinado, que han torturado. Y lo ves en los juicios. Hay personas que... creo que hace poco vi un video de un abusador o sí, no sé si era abusador y asesino de no sé cuántas mujeres mató. Y todos los familiares de todos le deseaban la muerte. Y es horrible seguramente para él haber estado ahí, escuchando todas esas cosas, porque es horrible todo lo que él hizo con esas personas, con esas mujeres. Pero el padre de una chica le dijo: mire señor, yo he aprendido que no soy quien para juzgar. Y a mí me duele mucho lo que usted ha hecho con mi hija, todo, pero entiendo a Dios que lo tengo que perdonar. Y el tipo se largó a llorar, se le cayó una lágrima, porque no podía comprender que después de hacer todo lo que hizo, una persona venga y le diga eso. Fue choqueante para él. Entonces, Dios es el único que tiene la palabra final y puede darle al hombre la capacidad de hacer eso. Porque pareciera algo injusto. O sea, ¿cómo después de que maten a tu hija vos podés perdonar? Es algo humanamente incomprensible, irracional. Pero si el hombre lo pudo hacer, es porque está en la imagen de Dios en él. Es porque Dios lo quiere hacer con nosotros. Entonces, bueno, y este hombre va a depositar, digamos, ese poder perdonador en la obra expiatoria de Cristo. Porque si Cristo murió por él, entonces yo tengo que perdonarlo, porque Dios le concede el perdón si lo quiere aceptar. Después, si no lo quiere aceptar, allá él, pero él está dispuesto. Entonces, todos los pueblos tienen eso adentro, esa emoción, ese sentimiento, esa intuición de amor, de justicia, de perdón, de misericordia, de santidad. Los hombres la tenemos adentro, pero a causa de nuestras vivencias, de nuestras decisiones, todo eso que puede expresarse a través de la constitución de la naturaleza humana, no se expresa a veces. Lo coartamos, lo limitamos. Y por eso decimos que somos pecadores. ¿Por qué? Porque voluntariamente vamos contra eso, contra esa intuición moral consciente y positiva, o de la conciencia, que refleja la imagen de Dios. Y desde el cristianismo, la antropología que hemos construido, creo que es la antropología o la teología de la deprobación total, del calvinismo, en donde el hombre no puede hacer nada bueno, el hombre no puede aceptar a Dios, el hombre está limitado absolutamente para eso a causa de estar esclavo de su pecado. Ahora, hoy estoy dudando de esa posibilidad y me estoy yendo más a no un arminianismo, porque el arminianismo también entiende al ser humano como un hombre caído y degenerado que no puede volverse a Dios y que necesita una gracia previniente para que éste pueda aceptar ser regenerado, en el calvinismo, que es regenerado para luego aceptar la gracia. Pero el punto es que en la naturaleza del hombre está el hacer el mal y el hacer el bien. ¿Por qué? Porque está la libertad.
Al estar en la libertad, él puede satisfacer sus necesidades, sus deseos, y construirse un propósito a su medida de una manera negativa, es decir, un propósito negativo y satisfacer sus deseos y necesidades de manera negativa, es decir, en desacuerdo con la teleología natural, o puede satisfacer sus deseos, crearse propósitos dignos conforme a lo que Dios establece, es decir, conforme a la teleología natural, conforme al plan de Dios, a sus propósitos. Y estas dos cosas luchan en el hombre, como dos poderes, como dos, que más bien no son dos poderes. O sea, hoy lo estoy viendo como al revés. Hoy estoy viendo que en realidad es la voluntad del hombre, la posibilidad de libertad del hombre la que va a anular la imagen de Dios en el hombre, y no que el hombre constitutivamente es un ser miserable y pecador que va a ir siempre en contra de lo que Dios quiere y que a veces tiene algunos destellos de la conciencia y convencimiento del Espíritu Santo. Entonces, como son dos visiones diferentes. O sea, una que el hombre es bueno y la otra que el hombre es malo. Ahora, Dios dice que hizo todo hermoso a su tiempo, y que también en la creación, cuando vio todo lo que había hecho, era bueno. Después, cuando llega la caída, la teología supone que todo se corrompió, que la naturaleza humana se corrompió, que la naturaleza se corrompió, que el cosmos se corrompió, el universo entró en una entropía que no va a poder salir, y va a ser destruido. Ahora, yo como ya no tengo esa cosmovisión, y pienso que el ser humano no comenzó a existir hace 6.000 años, y que la muerte es parte del proceso de la vida, que es parte de un mecanismo que Dios creó para que la vida biológica sea diversificada, para que de alguna manera también funcione como prueba, funcione como limitante para las capacidades humanas. La muerte es una preocupación para el hombre, que lo mueve también, ¿no? Si yo dejo de comer me voy a morir, por eso voy a seguir comiendo, porque no quiero morir. Bueno, simplistamente explicado, pero en algún punto la muerte tiene muchas cosas positivas para el hombre. También nos genera grandes dolores. La separación de un ser querido nos genera grandes dolores, pero todo esto es una experiencia que nosotros tenemos que vivir, en la cual la revelación de Dios se haya contenido. Y el punto es que el llamar a Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo una analogía del sacrificio pascual y del pecado cotidiano que viene a ser expiado por este Cordero pascual, del sacrificio judío en la fiesta de la Pascua, vendría a ser como una especie de herramienta homilética, de herramienta literaria, para expresar que todo el mundo, y no solamente los judíos, pueden tener la posibilidad de recibir el perdón de Dios. Para expresar que a partir de Cristo, no solamente el judío, sino también el gentil va a tener la posibilidad de reconciliarse con Dios, de ser expiado su pecado, de integrarse al pueblo divino, al pueblo escogido. Y sobre todo que esto se escribe posiblemente después del año 70, este escrito de Juan, pero ya Pablo venía construyendo esta mirada a partir de que Jesús también, cuando él dice, aunque también está en el Evangelio justo, cuando Jesús dice que es necesario que la serpiente sea levantada para que la vean, y que a través de ver a la serpiente todos puedan ser salvos, haciendo esa analogía con ese episodio del relato de Moisés, donde Dios le manda a construir una serpiente para que la vean y sean sanados de la infección que producía la serpiente cuando los mordía en el desierto. Pero en ese sentido, Cristo viene a ser un Moisés, viene a ser un Elías, viene a ser un profeta, a partir del cual
Dios hace una obra en el pueblo, como lo hizo en todos los profetas anteriores, como lo hizo con Moisés, que los vino a liberar de la esclavitud egipcia. Pero en este caso se espiritualiza bastante, el cristianismo espiritualiza toda la narrativa judía, porque la narrativa judía está muy emparentada con lo político, con los poderes terrenales. Es decir, los judíos querían salvarse de Roma, no salvarse del pecado. La salvación del pecado ya estaba dada en los sacrificios, en los holocaustos del pueblo. Pero Dios, en la antigüedad, a través de sus profetas, les había dicho: yo no quiero más sacrificio de ustedes. ¿Quién les mandó a sacrificarme animales? Les dice. No quiero más su luna nueva, su ceremonia, no quiero más nada, me hastié, me da náuseas ya. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dice eso? Porque evidentemente todo eso, que es un símbolo de la misericordia y del perdón de Dios y de la justicia de Dios y de la revinculación que Dios quiere tener con el ser humano, estaba expresado en los sacrificios judíos. Pero hacían el sacrificio, pedían perdón por sus pecados, y al otro día seguían pecando y seguían desordenando la sociedad y seguían incumpliendo las normas, las leyes. Entonces el profeta, en ese contexto, tiene esa lectura, se da cuenta de eso y expresa esas palabras, ¿no? Dios no quiere más los sacrificios de ustedes. Ya los rituales que hacen no sirven para nada. Entonces, en ese sentido, puedo decir hoy: ¿qué pasa con aquellas personas que creen en un literalismo bíblico, que creen que Jesús resucitó de la muerte corporalmente y tenía un cuerpo físico incorruptible después del tercer día? ¿Qué pasa con aquellas personas que realmente creen que Cristo se separó del Padre ejecutando un sacrificio y una propiciación ontológica para el hombre, real para el hombre? ¿Qué pasa con esas personas que creen esas dos cosas, oran todos los días, etcétera, pero cuando tienen que amar al prójimo, cuando tienen que expresar el carácter de Dios, cuando tienen que negarse a sí mismos para que Jesús se manifieste en el prójimo? ¿Qué pasa cuando no lo hacen? Cuando entran en una vivencia cotidiana de experiencia, una experiencia rutinaria de religión, en la que todos estamos en cierta medida en peligro de eso, porque somos seres humanos, porque erramos, porque tenemos libertad y a veces elegimos egoístamente. Pero ¿qué pasa cuando la religión se transforma en un ritual que pierde sentido, que no está funcionando, que no está redundando en el propósito de Dios? Bueno, ahí va a decir Pablo: se está pisoteando la sangre de Jesús. Es decir, la última manifestación revelatoria del perdón de Dios en la expiación por el pecado, es decir, entendida en clave del judaísmo, la estás pisoteando, la estás teniendo por basura. Entonces, ante eso no queda nada, ya no hay nada, porque justamente Cristo es para muestra un botón. O sea, Cristo es el botón, es la muestra de que Dios quiere perdonarnos y que Dios quiere revincularse con nosotros, y que Dios puede satisfacer la demanda de la ley, de su propia ley, en sí mismo. Es decir, Dios no es injusto, Dios no puede ser injusto en lo que haga, en nada de lo que haga. Entonces, si Él quiere perdonar algo, lo va a perdonar. Y esa persona que mató un montón de mujeres y que las violó, si se arrepiente, Dios la puede perdonar. Dios la puede perdonar, porque Dios es un Dios de oportunidades. El tema es que nosotros no queremos perdonar a ese hombre. Nosotros queremos matarlo, queremos darle su merecido, y lo tiene su merecido. Es decir, lo merece un castigo. Pero Dios es un Dios de oportunidades, y si esa persona se arrepiente, si verdaderamente hay una constricción tal en su corazón que produzca un cambio de mente, que reconozca lo que hizo, que lo revalore, que lo confiese,
y que lo quiera resarcir, aunque no pueda, pero exprese esa emoción, ese deseo, Dios lo puede perdonar. Dios lo puede perdonar. Y se manifiesta en que esa persona, ese padre de esa chica, lo hizo. Entonces, de principio a fin, desde que el hombre tiene conciencia y ha pecado por primera vez, Dios puede perdonar tu pecado. No necesita venir Cristo a morir en la cruz, a derramar su sangre para pagar expiatoriamente por ese error. Dios puede perdonarlo sin eso. Pero necesitamos la muerte de cruz, la muerte de Cristo, el derramamiento de su sangre. El hombre lo necesitó para agotar un sistema ritual que ya no tenía sentido, al que ya el hombre se había acostumbrado. Es decir, cuando vos sos chico, cuando vos sos niño, vos necesitas un tutor, vos necesitas una vara, necesitas corrección, disciplina. Pero cuando ya sos grande y sos maduro, tenés independencia, autodeterminación, y podés no necesariamente afectar dañinamente a la sociedad, afectar al prójimo, a los de afuera, pero sí podés estar dañando tu persona. Y vos sos creación de Dios, y dañarte a vos es dañar el plan de Dios, ir contra su propósito. Entonces, contra eso no hay ley, digamos. Está entre vos y Dios. Pero sí, si afectas a terceros, bueno, la sociedad va a tender a volverte a poner el palito, ese tutor. Y eso es la justicia. Ahora, la sociedad, como colectivo, ha llegado a un punto de madurez, hemos llegado a un punto de madurez, y creo que en Cristo se manifiesta el punto de madurez en el que el hombre ya no necesita de rituales, ya no necesita del tutor, del palito este que lo modela. Dice Pablo que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, en Cristo se acabaron los rituales, en Cristo se acabó la justicia. En Cristo todos los pecados pueden ser salvados, perdonados, sanados, restaurados. Pero la madurez no es algo fácil. La madurez incluye una responsabilidad muy grande que el niño no tiene, por eso es inmaduro. Entonces, en ese sentido, y solo en ese sentido, se puede decir que Cristo nos lleva a la presencia de Dios, nos pone ante Dios, como ese texto que dice que todo va a ser sujeto a Él, y después Él va a entregar todas las cosas a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Entonces Cristo, en algún sentido, nos lleva ante Dios, nos desnuda delante de Dios, y ahí es donde nosotros tenemos que arreglar cuentas con Él. Y Dios está dispuesto a perdonarnos, a no tomar en cuenta nuestra miseria y nuestro pecado, a cambio de la confesión, del reconocimiento de que hemos pecado, y a través de eso Dios puede restaurar nuestra vida, Dios puede restaurar nuestras acciones, Dios puede restaurar nuestro propósito en la vida. Y en ese sentido también Cristo va a ser un disparador, va a ser una palabra, un parteaguas, no solamente en la vida del hombre, sino en la historia de la humanidad. Entonces, en el Evangelio, no solamente se impone sobre Cristo este relato judío que ya ellos habían desarrollado de propiciar su propio pecado a causa de la justicia divina por medio de un cordero, degollándolo, derramando su sangre, quemando su carne, sino que también se impone sobre Jesús la figura de Dios, porque Jesús es Dios. Porque Jesús
es la expresión del Padre. Y es por medio de quien Dios va a rescatar el mensaje del Evangelio, de la revelación que le fue dada al hombre, pero que el hombre en su religiosidad, en su terquedad, está limitando, está opacando, está impidiendo que ese mensaje se exponga a través de la experiencia, a través de la propia revelación que Dios depositó en el hombre. Entonces se pone en crisis acá en este punto también, en cierto sentido, la deidad de Jesús, porque ya en algún punto muchos otros hombres, o ya se usaba, digamos, en ese tiempo el hacer de un hombre un dios. O sea, los césares romanos eran dioses, no en el judaísmo. En el judaísmo Dios era algo mucho más elevado, digamos, mucho más trascendente. Pero en todas las otras culturas el faraón era Dios, el rey sumerio era Dios, era Dios. El rey sumerio creo que no, pero tenían vinculación. Bueno, creo que puede ser la transición, ¿no?, entre este pensamiento y el pensamiento judío, porque si bien no era Dios, la ley venía por medio de los dioses, y después Moisés va a traer la ley mosaica a través de Jehová. Entonces, de vuelta, la deidad de Jesús es una homilética que propone poner a Jesús por encima de Moisés. Si ya Moisés nos trajo la ley que era de parte de Dios, decime quién va a poder cambiar la ley que Moisés trajo. Y otro hombre no va a poder, tiene que ser Dios mismo. En ese sentido Jesús dice: no vine a abrogar la ley, la vine a cumplir. Bueno, está bien, pero hoy no cumplimos mal la ley. La realidad es que no. En todo caso puede estar refiriéndose a esa ley interna que está en el corazón del hombre, a la ley como revelación de Dios, a la ley como a la ley real, digamos, la ley que representa el propósito de Dios. En ese sentido, la ley mosaica viene a ser una representación histórica limitada, errante en cierta medida, de lo que es la ley original, es decir, la teleología natural, el propósito de Dios para el hombre. La teleología natural no lo podría agotar, porque creo que el propósito espiritual va más allá de eso, pero creo que se revela a través de la teleología natural, el propósito de Dios para el hombre. Pero bueno, solamente Dios puede venir a cambiar eso, y yo creo que el cristianismo ha desmitificado, en ese, como lo diría Bullman, lo que el judaísmo proponía. Es decir, ya no hace innecesario un ritual de cada mes, de cada año. Lo hace innecesario porque ya hay un ritual que ya se hizo para todos, para todo el mundo, para todo tiempo, y ya no hay necesidad de volver a hacer nada. Y si es Dios quien trajo esto, si es Dios mismo el que está haciendo esta exégesis de la realidad que vivimos, bueno, hay que aceptarla, no queda más remedio. Entonces la deidad de Jesús también se pone en términos de homilética, en términos de narrativa posmoderna, digámoslo, porque el posmodernismo va a decir que todos los relatos han caído, y el relato del cristianismo también. Pero para mí se puede caer el relato del cristianismo, pero la realidad sigue acá. O sea, yo sigo luchando con cosas que siento que están mal. Yo sigo viendo que el mundo, que la sociedad sigue obrando a veces con violencia, que nos cuesta no pasar por alto la injusticia.
los relatos como mitológicos se pueden caer. Las categorías como el pecado, como el pecador, como la santidad, todo eso se puede caer, pero yo sigo viendo en la realidad que no mentir, que obrar bien, que amar, que ser ordenado trae consecuencias buenas a la sociedad. Entonces la revelación no es agotada por la manera de transmitir el mensaje. Y eso creo que a nosotros los cristianos nos cuesta mucho aceptar. No me cambien la palabra, no me cambien la etiqueta que define esta realidad. Pero si la cambias, la realidad no cambia. Y eso es lo que quizás tendríamos que aceptar. Hay cosas que no, hay cosas que el progresismo o una evolución en la mirada teológica puede estar errando también. No tenemos que examinar todo y retener todo, tenemos que examinar todo y retener lo bueno. Entonces, bueno, yo me estoy replanteando muchas cosas acá. Muchas cosas y son muy fuertes, pero creo que la realidad que hay detrás de las explicaciones que los cristianos damos, con la teología, con nuestra manera de decir las cosas, lo que está en el fondo no cambia. Lo que está en el fondo no puede cambiar. Y por eso la palabra de Dios en ese sentido es inmutable. Por eso no va a cambiar. Pero creo que sí los hombres, a medida que tenemos más conocimiento, más información, a medida que tenemos más luz sobre la realidad, vamos a ir modificando la manera de explicar las cosas. Y bueno, creo que ahí Bullman, en esta teología de la desmitificación, puede tener bastante razón. Y creo que con esto de lo que digo de la homilética podría, digamos, explicarse algunas cosas que a los cristianos nos cuesta mucho soltar, como decía antes, son como las categorías. Queremos solidificar estas maneras porque nos funcionan, porque no funcionan a nosotros, pero quizás no funcionen en el futuro. Quizás en un futuro muy lejano ya dejen de funcionar y tenga que venir otro ismo a suplantar el cristianismo. Y como dice también el texto de Hebreos, Dios en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, es como que el Evangelio es una homilética de Dios también. El Evangelio en términos del Evangelio de Jesucristo, en términos de la cruz, en términos del cristianismo. Es una homilética de Dios, es un mensaje de Dios, una forma de Dios de expresar su amor por el hombre, de expresar su deseo de reconciliarse con él, su deseo de perdonar el pecado, de restaurarlo a una relación más plena consigo. Entonces, en ese sentido, el Evangelio es palabra de Dios. Pero el Evangelio es algo que ya estaba estaba presupuesto en el judaísmo. Es decir, Isaías habla del Evangelio. Isaías habla de la buena noticia de salvación. Los profetas constantemente están volviendo al pueblo a reconciliarse con Dios. Entonces, en ese sentido, Jesús viene a ser un profeta más, un transmisor más de este mensaje. Nada más que el cristianismo es la teología basada en Cristo del Evangelio. Es una teología cristiana del Evangelio.